Bueno, estimados, Pablo Vázquez allá en México, transitoriamente en México, Camilo Jaramillo en Medellín, Colombia. Pablo, estás en el DF, no aclaré ahí, ¿no? Estás en el DF. Sí, sí, DF. Y bueno, y Oscar, Oscar Gómez en Salta, en Argentina. Y en realidad esta conversación puede ir para el lugar que querramos, pero ahora justo de tarde, a propósito de un par de cosas que discutimos, me quedé pensando y como que me tiene medio preocupado cómo aclarar entre nosotros. Ustedes hacen investigación, les gusta por lo menos la investigación clínica, pero todos cuidamos enfermos, ¿no? Y, y realmente es preocupante a veces, no sé si son confusiones o nada, cómo se da el mundo de que esta mezcla entre alguien que cuida enfermos y además hace investigación. Ustedes hacen las dos cosas o intentan hacer las dos cosas. Puede empezar el que quiera. Mi pregunta va que nada es, ¿por qué es tan difícil hacer investigación? ¿Y qué piensan ustedes por qué la gente no hace investigación? Porque la mayoría de los colegas, de los médicos, por lo menos en Latinoamérica, pero creo que es en el mundo, no hace investigación como parte de su quehacer clínico, quehacer como médico profesional. Y tenemos por un lado esa, como culturalmente esa cosa de Doctor House, ¿no? Del médico, sábelo todo, que sabe hacer todos los diagnósticos y es un superdotado, pero esa no es la realidad, pero ni mucho menos. Y por otro lado, nosotros como usamos túnica blanca todavía, como que está eso de que somos científicos. Y ustedes ven, porque participamos, la cantidad de discusiones que tenemos entre nosotros, que es ciencia, arte. Yo veo como un embrollo que hay veces que me atoro y necesito ayuda a ver, escuchar a otras personas que a ver qué piensan de esto. Verán el pedo tremendo que tengo que no sé explicar cuál es mi preocupación o mi incertidumbre. Médico, científico, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Si ustedes tuvieran que definir como profesionales. Buah, arranque Pues yo alguien. diría que somos artistas, en principio porque fingimos ser médicos, fingimos ser científicos y en realidad no somos ni lo uno ni lo otro. Yo creo que esto sigue siendo una, una especialidad de servicio y lo que uno debería entender es que uno lo que tiene ahí es un cliente que llaman ahora, porque ya no les dicen pacientes, al Usuario le que dicen acá. debes tratar De al moda está usuario. usuario. Son usuarios del Eso. sistema. Que tienes que acompañarlo en un proceso de enfermedad y a veces puedes como ayudar un poco a que haya menos dolor, a que las cosas vayan un poco más rápido o más lento, pero pues que en el fondo nuestra misión sí es ser serviciales y tratar de ser empáticos con las personas para tratar de que lleven lo mejor que puedan su enfermedad. Y si los médicos desde el principio entendiéramos eso y no tanto que vamos a curar y que vamos a proteger, que es como nos lo vendieron toda la vida, pues entenderíamos que para nosotros sería más interesante, por ejemplo, investigar lo científico, entrenarnos en lo humanista, en vez de cuando tú vas a ver lo contrario. Generalmente queremos datos, queremos números, queremos recetas de cocina para que, digamos, esto toca hacerlo así porque es así que hay que hacerlo, porque no hay que salirse de la receta. Y además de eso, no nos gusta hablar de los muertos, no nos gusta hablar de dar malas noticias. Entonces, es realmente muy poco, hoy en día se parece muy poco lo que debería ser un médico con lo que realmente somos o nos entrenamos o nos creemos. Eso diría yo, así Ahora como seríamos más artistas del pensándolo. estilo Bolshoi de Moscú o alguien que tira la gorra en una plaza de una plaza del centro de acá en Yo, Montevideo. sí, sí, yo diría que más callejeros, Mm. más naturales, ¿no? Sin entrenamiento además, ¿no? Porque nadie nos entrena a hablar con las personas, a, a las cosas que uno sí le toca hacer en la vida real cuando sale, ¿no? Cuando tú ves el entrenamiento y el pensum de un estudiante de medicina, pues ahí hay un pocotón de ciencia y de conocimiento
Y cuando tú vas a ver, nadie te enseñó a dar buenas noticias, a dar malas noticias, a acompañar, a llorar con un paciente, a llevarlo a un sitio, a no sacarlo de una unidad porque va a contaminarla, este tipo de cosas. Yo creo que por eso se dan las cosas, porque el entrenamiento nuestro no está hecho realmente para nuestro oficio, está es basado en la ciencia detrás del oficio, pero pues Mm. eso debería ser un porcentaje muy pequeño. Ahora que estuvimos preparándonos para un simulacro, pues ellos separan mucho en los bootcamps y esas cosas de simulación, separan mucho la parte del conocimiento de la parte de las habilidades que ellos llaman secundarias, que yo creo que esas son las habilidades primarias que deben enseñar a los médicos y que como no las tenemos dentro de nuestro pensum y nuestro currículum, no las reconocemos como importantes, como relevantes. Pero creo que eso debería ser algo grande de los médicos y los médicos deberían sentirse como una persona que está entrenada para dar un servicio social, no Camilo, Oscar, no sé, con alguien que información de rebata ciencia. a este colombiano que está diciendo que somos Este loco. artistas. Alguien que lo rebata, No, porque yo iría, me volvería a la pregunta que hiciste al principio de la verdadera fortaleza en investigación del clínico, ¿no? Y lo quiero voltear un poquito y quiero decir es, ¿será que todos los clínicos tienen que investigar? ¿Será que, como dice Pablo, prestar un servicio y atender a un paciente y hacerlo bien y hacer la lectura de lo que toque de actualizarse, ir a un congreso, conversar con los colegas, conversar con la familia, no pueda ser suficiente para un clínico? ¿O necesariamente todos los clínicos tienen que hacer investigación y tienen que producir algún resultado? Yo ahí tengo probablemente un sesgo muy personal y pienso que no, pienso que como en todo debe haber alguien que le profundice más a unas cosas y tiene que existir en el grupo de trabajo el administrativo que haga lo que llamamos el trabajo sucio que no queremos hacer y dedicarse solo a eso y no necesariamente tenga que producir ciencia como lo llaman hoy en día, como lo queremos hacer ver. Entonces yo pienso que un clínico de raso que solo haga lo que sabe hacer de atención, para mí es viable y es suficiente y es necesario. Entonces, como para contestar a la pregunta de por qué da tanta brega investigar, a veces también es porque no nos forman completamente en ese aspecto en todas las universidades o programas, no se profundiza tanto en eso y no se da tiempo, lo que llaman tiempo protegido en la asistencia para investigar. Muchas veces se termina haciendo ese tipo de ejercicios muy desde el punto de vista del hobby, del que a mí me gusta y tengo algo de tiempito para hacerlo, pero cuando vas a la realidad del día a día no tenés un espacio protegido desde la universidad o desde el hospital para poder participar y dedicar tiempo a eso. Y pues terminas sacrificándolo de tu tiempo personal, de tu tiempo libre. Y a veces también hay etapas de la vida que tu tiempo libre empieza a reducirse. No sé, Pablo, cómo está ahora con su hijo y brega sacar tiempo. No tenía como más libre, no, yo prefiero ahora jugar con el pelado, irme a dar una vuelta por el parque, en fin, pero ya no es tan... Entonces, por eso el tiempo protegido académico debería buscar. Oscar, Sí, Volviendo a la pregunta inicial, creo que es un médico clínico, yo creo que es un buen amigo ilustrado de su paciente, ¿no? Nada más, no creo que seamos mucho más que eso, creo que es una combinación, no sé, de partes iguales de lo que es la ciencia y de lo que es la humanidad. En particular aquí en la Argentina, las facultades en general te preparan como un técnico, ¿no? Se termina la facultad y sos un técnico que mide variables, pero que no tiene una formación humanística lo suficientemente sólida como para poder hacer frente a las realidades diferentes de los pacientes. Eh, yo disiento un poquito con lo que dice Camilo con respecto a la necesidad de investigar. Creo que la investigación es necesaria. No necesariamente tienes que hacer un ensayo clínico controlado ni un multicéntrico, sino hacerte preguntas
preguntas clínicas y poder tratar de resolverlas en tu contexto. Muchas veces a nosotros nos pasa, yo soy instructor de la residencia de pediatría y uno fundamenta muchas veces sus decisiones o cómo se encara un paciente con datos de España o con datos de algún otro país porque no tenemos datos locales o porque no tenemos preguntas que hayan surgido o surgieron y nunca se canalizaron a través de la investigación. Creo fundamentalmente que la investigación es poder hacerse preguntas, que esas preguntas te movilicen y que más allá del tiempo protegido, no se vea como una actividad de series especiales. ¿Sí? Creo que siempre cuando uno se enfrenta a la investigación, se enfrenta a como la matemática, ¿no? Es como decía un matemático aquí, si vos le presentas a un chico el fútbol y el primer contacto con el fútbol que tiene es que forme parte de una barrera y durante todo el entrenamiento lo mueles a pelotazos, va a terminar creyendo que eso es el fútbol, cuando eso no lo es. Y hacia la investigación vos introduces a alguien diciendo, mira, tienes que saber bioestadística, tienes que saber análisis de datos, tienes que saber, y no empezamos por esto te puede brindar una puerta a responder la pregunta que surgió del problema que tiene tu paciente, creo que nadie va a animarse a eso. Con respecto al tiempo protegido, creo que es un problema enorme en todos los hospitales latinoamericanos. Cuanto más lejos de los centros de referencia, más grave es la situación. Yo lo veo tristemente en muchos ex residentes que se convierten, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se convierten en empleados públicos. O sea, cumplen sus 6 horas y no hacen mucho más por conocer o por modificar la situación propia. Entonces termina alienando, ¿no? Ese trabajo repetitivo, rutinario. Yo te escucho a vos y a todos los que están aquí hoy y a muchos más con respecto a que nuestra actividad no es una rutina. Uno tiene que tener disciplina, orden, pero no es rutinaria. O sea, si no deja de lado todas las variables que forman parte de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros pacientes. A veces le hago esta pregunta yo a los residentes, le digo, ¿por qué el mismo paciente, la misma edad, el mismo peso, la misma talla, ingresa a la terapia intensiva y uno fallece y el otro no? Por la enorme variabilidad que tiene cada uno de ellos. Si le hacemos el mismo tratamiento y uno responde y el otro no. Porque hay cosas que no podemos controlar. Y creo que la investigación, en mi caso en particular, es una deuda pendiente. Mi facultad nunca estimuló eso y bueno, he tenido la suerte de conocerlos a ustedes y de que ustedes sean tan generosos en ese sentido, de abrir la puerta y decir, bueno, alguien que está en un lugar perdido, que no es un centro de referencia de la Argentina, tiene la posibilidad de participar y uno trata de hacerlo, de estimular aquí, ¿no? Y hace mucho tiempo que estoy al frente de la residencia y estos últimos 2 años es como que han empezado a surgir esas cosas, pero uno es el que tiene que mostrarse como que sí puede, a pesar de la carga de trabajo, las 44 horas semanales, las 2 guardias por semana, y una bebé como Pablo, ahora una bebé de 8 meses y uno de 19 y la otra de 12. Y sí, es un esfuerzo mayúsculo, pero creo que la satisfacción que uno tiene de poder conocer qué le está pasando, cómo puede ayudar mejor a nuestros pacientes, vale la pena. Y creo que a todos los que estamos aquí nos moviliza eso. Y me parece que Pasa debería... que yo lo escuchaba, eso que decías vos, Oscar, y lo que dice Camilo, y el que tiene más formación y por lejos más capacidad para análisis estadístico y más ciencia dura que es Pablo, es el que dijo que éramos artistas, incluyéndose. Así que yo voy en la línea. Pero lo interesante es, creo que fuiste vos, Camilo, que dijiste, bueno, a los congresos, vos vas a los congresos, ¿quiénes son los que llenan escenarios? ¿No? ¿Quiénes son los que llenan los congresos y quiénes son los invitados? Son los que publican, los que supuestamente hacen ciencia e investigación. Eh, y algo interesante es que, no sé, por lo menos en mi caso, pero me animaría a decir que la mayoría de los que somos médicos clínicos, me refiero a que atendemos pacientes y nuestra actividad es con pacientes, cuando elegimos la facultad no nos imaginábamos estar adentro de un laboratorio, ¿no? En general, vos tenés en la medicina otra idea social incluso, ¿no? Que es esto, de cuidar a alguien, de ofrecerle un tratamiento, de acompañarlo, de calmar el dolor. Eh, Después, cuando entras, y creo que en mi derrotero profesional no quería hacer ciencia, nunca quise hacer ciencia, así como, ¿no? No era lo que más me gustaba incluso, pero sí cuando entré en el terreno clínico a ver pacientes, me empezó a generar mucha curiosidad de qué era lo que sucedía
en ese laboratorio que es, bueno, la unidad de cuidados intensivos, el hospital, la policlínica, donde estés. Y estamos hablando de investigación clínica, ¿no? Es como focalicemos en eso, es investigación con los pacientes que cuidamos. O sea, nuestros cobayos son las personas. Hay 1000 investigadores que, bueno, analizan y investigan investigadores, yo qué sé, pero yo me refiero a focalizarnos en la parte de investigación clínica. Y nosotros en los congresos vemos mucha gente que no ve pacientes y habla de qué hay que hacer con los pacientes, o que vio en un tiempo y que ya no ve más. En los congresos mundiales se ve mucho eso. Y pongo una pizca ahí de un problema, a ver qué les parece. Para mí es uno de los problemas principales, es que ninguno de nosotros, o es, es, extra- es extraño tener un trabajo clínico full time. Quiere decir, solo trabajas en un lugar, en ese hospital, en ese sector del hospital, el 100% de tu trabajo y sos remunerado como tal, porque lo que vos decías, Camilo, el tiempo protegido, en los lugares que es así, por lo general los países de altos recursos es así, los clínicos tienen horario 100% protegido, digamos, de que trabajan solo en ese lugar y tienen que estar boyando, yendo de un lugar, de un hospital a otro, saltando como a salto de mata. Y ahí encontrar un lugar, si te gusta mucho para hacer investigación. No, es parte de su trabajo full time que una parte tienen que producir conocimiento clínico. Entonces, yo creo que uno de los problemas es que no tenemos tiempo y tampoco tenemos cultura o capacidad económica para fomentar una cultura de trabajo full time que incluya la investigación dentro de el quehacer clínico. ¿Sí? Estoy pensando con ustedes. Entonces, no sé, me animo a hacer una encuesta ahora a todos los colegas que conocemos en Latinoamérica y creo que full time deben ser menos del 10% o menos del 5% quizás, que se dediquen a solo un trabajo, que puedan hacerlo o que decidan hacerlo. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. ¿Se entiende? Porque ahí, o sea, no sé, me pierdo un poco en esta realidad, dicotomía. Vamos a los congresos, invitamos a los gringos que tienen otra realidad, que tienen, yo creo que no tienen idea de la situación en que trabajamos y cuidamos personas. Vos, Camilo, creo que pusiste el meme ese de ahora de los Juegos Olímpicos, que el tirador turco, que era el tirador coreano con todo el aparato todo protegido divino, y va el otro turco así, ¡boom! Era como, ese es el investigador clínico latinoamericano, básicamente. Hace lo que puede pasando la gorra en la plaza. Yo creo que estamos perdidos, estamos desorientados y nos frustramos. Lo que nos interesa un poco más hacer algo de eso cuando ves que alrededor no te acompaña nadie. Capaz que tengo un día medio negativo hoy. No, pero mira que nos pasa mucho también porque, pues primero, han cogido, digamos, la exigencia quieren que sea la misma. Entonces la universidad quiere que investigues, el hospital quiere que investigues. Se ha vuelto, digamos, parte de los requisitos de la lista de chequeo de los Joint Commission o de las cosas de acreditaciones. Entonces todo el mundo quiere que lo hagan. Pero cuando tú les dices, bueno, y entonces, ¿cómo protejo un tiempo para dedicarme a esto? Ellos no están dispuestos a darte ningún tiempo. Lo ideal sería que no dependiera, porque yo estoy de acuerdo con Camilo de que no todo el mundo puede, digamos, o no le gusta hacer la investigación, como algunos son docentes y otros no son docentes, pero yo sí creo que el sistema de salud debería incluir dentro de la práctica diaria del médico recopilar información para procesarla. O sea, de verdad que es De increíble forma que las unidades de obligatoria. cuidado intensivo, con los detalles que hay, cómo eso no es público, cómo eso no puedes tú decir, venga, cómo nos ha ido en dengue el último año, Mm. cómo nos ha ido en malaria, porque es información que todos los días pasa por unos sistemas hoy en día electrónicos, hojas de vida, que llenas 8.000 papeles, y eso nadie lo procesa más allá de la facturación. O sea, eso tiene un fin de facturación y para eso se inventó el sistema. Pero es increíble que ese sistema no pueda también tener un diseño de investigación. Y parte en el fondo, creo, es que los, digamos, los tomadores de decisiones todavía no le encuentran o no le han visto cuál es digamos, la ganancia de tener ese recurso de investigación, ¿sí?
por ejemplo, la pelea hoy en día, solamente porque está de moda, no porque me interese, pero la de el anticuerpo monoclonal para virus sincitial, ¿sí? Esa información hoy en día, en pleno siglo XX, a puertas de la inteligencia artificial, siglo XXI, a puertas de la inteligencia artificial, debe hacer una pregunta que no se podía responder muy fácilmente, porque están las facturas, se sabe cuántos niños se hospitalizan con sincitial, eso está en bases de datos separadas que nadie ha integrado. Entonces yo creo que una cosa que hay que empezar a vender es la idea de que la investigación hace parte tácita de la clínica, o sea, de tal manera que así como usted le dedica una hora a hacer epicrisis, una hora a formular medicamentos, una hora a sentarse a hablar con las familias, uno va a tener una hora para sentar a juntar datos y decir, hoy vi 8, de estos 8, 3 eventos, tal pasó, de tal manera que se acumulen. Ya que alguien se siente a analizarlo, eso probablemente sí haya que profesionalizarlo, pero yo sí creo que lo que estamos perdiendo es un nicho de investigación clínica que se da natural y que debería es recopilarse, almacenarse y producirse, pero para eso se necesita dinero, o sea, se necesita ya sea que lo veas como alguien contratado para eso o que te protegen un tiempo de tu clínica para eso, pero no te protegen tiempo todavía ni siquiera para enseñarle a los estudiantes tampoco, y es algo que hacemos todos los días los que tenemos estudiantes. Es un No poco te el protegen lujo, tiempo para hablar con las Pablo, familias. es un poco el lujo del pobre. O digo, los países ricos gastan en investigación, invierten en investigación porque ahorran dinero, porque saben que controlando estas variables, analizando bien lo que sucede en la realidad, van a poder ahorrar dinero e invertir donde se necesita y no donde se le canta al médico de guardia de tal día. Yo te escuchaba y a mí me hace Además, acordar, es como que alguien que trabaje en una concesionaria de una autopista que tiene los peajes, no sé cómo le dicen acá, viene el jefe y le dice, che, ¿cómo estuvo la autopista hoy domingo de regreso de... Ah, no sé. ¿Y cuántos pasaron? No sé, pasaron unos cuantos. ¿Y cuántos facturaste? Tampoco sé. Eso más o menos, ¿no? Y capaz que el que trabajaba en el peaje de funcionario el lunes, alguno midió, pero tampoco tiene un plus en su sueldo porque midió algo y dijo, no, ayer pasaron 10 no sé, y le cobré a 5 y mirá, es como que es increíble que, las empresas, por decirlo en términos capitalistas, que es el paradigma económico en el que vivimos en el mundo, no, y que es el gran por ciento del PBI en nuestros países, tan poco controlado esté en qué se gasta, cómo se gasta, y la investigación también va para eso, ¿no? Lo que vos decías del Nirsevimab, los anticuerpos, la vacuna para el VRS. ¿Cuánto se lo, gasta? ¿Dónde se gasta? ¿Qué se ahorra? Si es que sirvió, ¿no? Es como queda librado a lo que digan los laboratorios, muchas ya, veces. con respecto a eso, por ejemplo, el sistema de salud argentino es un sistema que tiene el récord de obras sociales, o sea, de prestadores, por fuera del sistema público, se podría decir, más de 300 obras sociales, lo cual implica una enorme fragmentación y un montón de pagadores. Pero la investigación lo que te permite, y yendo a eso, teniendo en cuenta la iniciativa de nuestro gobierno nacional actual y todo lo demás, es la investigación no es un gasto, es una inversión, al igual que la educación, es una inversión a futuro, donde la utilidad está en decir, bueno, tengo estos casos clínicos, te pongo el ejemplo de nuestro hospital, o sea, nuestro hospital testea virus incisional respiratorio y todo el panel respiratorio, y cuando vos vas a una institución privada y preguntas cuánto cuesta, cada testeo cuesta 70.000 pesos, lo que sería equivalente más o menos a $70 hoy, en un sistema que no tiene esos recursos para utilizarlos de esa manera. Entonces, me acuerdo que había una máxima en gestión que decía, lo que no se puede medir, no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros tenemos un presupuesto equivalente al de Canadá y tenemos una salud semejante a la de Zimbabue? Así dice gente por acá. Y creo que la investigación juega un rol fundamental. Entonces, Ojo, y capaz que Zimbabue está mejor, ¿eh? jerarquizar eso, jerarquizarlo desde los tomadores de decisión, puntualmente los ministros de salud, los directores de hospital, los jefes de servicio, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa en mi servicio? ¿Por qué se infectan? ¿Por qué pasan a la terapia en forma no programada? ¿Por qué uso tantas enfermeras? ¿O por qué tengo que cambiar los catéteres cada 7 días? ¿O por qué la sonda vesical, el urocultivo me da
todo eso es gestión y es investigación de tu propia realidad. Y creo que, por ejemplo, en un sistema como el Investigación en nuestro, servicios de salud, ¿no? Algo así. Sería la investigación en salud, servicio. la salud pública es gratis. Si la salud pública es gratuita, hay alguien que la paga. Nada es gratis. Los costos en salud son astronómicos. Entonces, ¿cómo puede ser que no podamos darnos cuenta o proceder de tal manera, y la investigación es la llave de saber cuál es nuestra realidad y qué tenemos que hacer para modificarla? Y probablemente la modificación sea cambiar, decir, bueno, mira, los testeos no los tenemos que hacer a todos. Hagamos uno cada 10, nos ahorramos un montón de dinero y eso nos cambia la conducta, sí o no. ¿Cuánto nos ahorra en internación? ¿Cuánto nos ahorra en estudios complementarios? ¿Cuánto podemos destinar para poner un administrativo, como dice Pablo, que se haga cargo de cruzar los datos y de cargarlos? ¿Cómo hacemos para tener un comité de docencia sólido y que no Oscar, siga te dando vas la... a topar un día con el médico de guardia de, hoy es martes, del martes, que le pida el anticuerpo de no sé qué, lo quiero, que se procesa en Minnesota para el paciente de cama 3, y el director le diga, no, pero ¿te parece? ¿Cuál es el beneficio clínico? No me importa, yo no mido gasto. Esos son los médicos clínicos, somos nosotros. No me importa, es mi paciente y yo no me voy a fijar dinero, que se encarguen otros. Sí. No, nos topamos más de una vez por semana con eso, así que quédate tranquilo. Camilo, no te mutees. Pablino, ¿qué más? Ana, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Alguien está hablando. Camilo, ¿escuchás? Sí, o sea, no, es que son muchas aristas Sí. las que hemos tocado y son como difíciles, pues, como de poner en un solo gancho. Pero el cuento del pagador a veces se complica también y quién debería gestionar ese tipo de investigaciones clínicas, porque como mencionaba Oscar, la salud pública pues, es uno de los factores que a nosotros más nos involucra a veces y de pronto a nivel regional, local, las secretarías de salud también deberían tener ahí un rol fundamental en la financiación de ese tipo de cosas. Situaciones muy puntuales, los picos respiratorios que se dan en diferentes partes eh, y que son completamente predecibles, sobre todo para ustedes, para nosotros, como no tenemos estaciones tan claras, pues de pronto las épocas de lluvia sí nos ayudan a eso y hay épocas del año determinables y que se pueden más o menos predecir. Y que eso debería gestionar el aumento, por ejemplo, de camas de cuidado Claro. intensivo, en todo dado y de intervención pediátrica. Pero las veces que, por ejemplo, en el territorio no, donde yo me desempeño, se ha tratado de plantear eso a las secretarías locales, o es muy difuso, como que no, pero es como quién va a crecer camas, a quién le toca. Sí, nosotros sabemos que esas épocas son de lluvias y de más pacientes, pero bueno, ahí nos vamos acomodando. Entonces, los datos están, Sí, se sí. pueden medir, se pueden sacar conclusiones e implementar acciones de eso, pero no hay quien le ponga el cascabel al gato. Entonces, será el hospital al que le toca crecer con el riesgo de pronto poner en riesgo las finanzas porque se adelantó algo que no iba a pasar o no pasó, o será la Secretaría de Salud y los entes territoriales los encargados de usar esos datos que se proporcionan desde la clínica para tomar acciones. Y como no hay algo tan contundente, no termina nadie haciendo nada finalmente que redunde en la atención real de esos pacientes. Entonces ahí el tiempo protegido también debería venir de dónde. O deberían ser las universidades las que carguen, porque son la academia las que carguen con eso. Tampoco estoy seguro de que por ahí sea el asunto. Entonces, cuando está todo tan difuso, pues nadie termina asumiéndolo. Y el ¿Quién es el médico, por lo responsable, menos, no? ¿Quién paga los platos rotos? y nosotros terminamos, a los que queremos resolver alguna cosa, dudas puntuales, como mencionaba Oscar, del día a día,
pues en nuestro tiempo libre, con un residente que le gustó el tema, con un grupo de barbados como son ustedes que también se entusiasmaron con algo y le echan gasolina a uno para trabajar en algo, pero no analizada la cosa y eso nuestros medios, digamos, latinoamericanos sí terminan siendo una falencia, porque cuando habla uno con colegas de otros países con más intervención al respecto, ve cómo tienen un tiempo dedicado, una semana, unos días de la semana, en fin, solo nutrición. Yo creo que Y ahí hay es mucho donde, también, Camilo, en Colombia, en Argentina debe pasar lo mismo que acá. En general, la teoría, si uno la piensa, dice, bueno, son los ministerios de salud los responsables de gestionar y regular, ¿no? Cómo funciona todo el sistema. Eso es en teoría lo que debería ser. El problema es que tenemos países con sistemas sanitarios totalmente fraccionados, con gran crecimiento del sector privado, ultra especializado, que no rinde cuentas más que a sus inversores, digamos, a los dueños, donde la medicina es un negocio, etcétera, etcétera. Entonces se difumina el tema de salud pública. Eh, Ahora te escuchaba, todos los años en Uruguay, acá en el sur, en Salta debe ser similar, sabes que todos los años va a haber pico respiratorio entre mayo y junio empieza y va a terminar ahora, agosto, septiembre va a terminar. A veces un poquito menos, a veces un poquito, pero es bien marcado, ¿no? Es invierno, es fuerte y es ahí. Todos los años, salvo excepciones, llega mayo y todavía los planes de invierno no están aceitados. Estoy hablando en general, ¿no? Pero siempre hay excepciones buenas, pero no están aceitados. Y los mismos titulares de prensa, que quedó tal niño esperando una cama de UCI, que los CTI están llenos, bla, 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 así, caos, que va, surge algún tema político, se difumina el tema, el BRS, salta a la academia a decir que la vacuna, que no sé qué, y que llega cierren las el mes de escuelas. octubre y empezó el verano y no pasó nada. Acá no pasó nada. En el verano, todo lo que se había prometido que se iba a planificar para el año siguiente, nada, no lo sigue nadie, no lo programa nadie. Y en mayo del siguiente año, exactamente la misma historia. O sea, alguien quiere hacer un guión tan redondo y no le sale tan bien como es la realidad nuestra. Entonces, ¿quién es responsable? ¿No? Porque vuelvo a insistir, y a ustedes, yo tengo un paradigma ahí que o pienso que gran parte de los problemas del sistema sanitario no lo vamos a arreglar los médicos. Tiene que ser gente de afuera de la medicina que lo vea. Esto puede hacer que me odien muchos colegas, pero en realidad algunos países, como ahora me acuerdo de Nueva Zelanda, por ejemplo, tiene su Ministerio de Salud con mucho vínculo con el de Economía y no está dirigido, las políticas sanitarias no están dirigidas por médicos, son profesionales full time, sin ningún tipo de conflicto de interés con las industrias y por lo general la mayoría no son médicos. Utilizan asesorías de algunos médicos, pero las decisiones sanitarias no son médicas. ¿Se entiende? Y ahí uno puede ver, bueno, ahí entienden más en qué se gasta, cómo se gasta, cuánto influye en nuestra región y en nuestra cultura eso de que el médico es el que sabe, es como esa idea de que es el único que va a saber cómo tratar pacientes. ¿No? No sabemos nada de gestión de salud, pero somos los que sabemos cuidar personas y la palabra nuestra sigue siendo santa en Latinoamérica. Mirá, Seba, aquí hubo el primer ministro de salud del gobierno de Perón, allá por la década del 40, Ramón Carrillo. Él tiene un libro que se llama Teoría del Hospital. Y en uno de sus párrafos dice que no hay peor administrador de un hospital que un médico. Sí. Y lo estoy diciendo hace 30 Mándamelo ese años. libro, está bueno. Eh, Hay institutos, por ejemplo, en Argentina, Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que tiene lo que es evaluación de tecnologías sanitarias y obviamente van por ese lado, es decir, vamos a evaluar esta tecnología. ¿Este hospital necesita un tomógrafo sí o no? No es la ocurrencia del director que dice, o del ministro de salud, o del jefe del servicio que dice, aquí hace falta. O lo que vos acabas de decir, que en el podcast anterior
hablaba Paula de que el sistema es reactivo. Entonces nosotros, por ejemplo, yo hace 16 años que trabajo y hace 14 que vivimos en contingencia invernal. Vos decís, la palabra contingencia implica algo Sí. inesperado, Vivimos en crisis. no Claro. algo que vos sabés que va a pasar y que tienes todos los elementos, o sea, sos capaz de hacer una llamada como ahora en 3 países diferentes de Latinoamérica, ¿sí? Y no somos capaces de utilizar esas herramientas informáticas que nos ahorrarían muchísimo y que lo hizo, por ejemplo, el Hospital Italiano en su momento con COVID, donde ellos hacían modelos predictivos matemáticos y eran capaces de anticipar con 2 semanas cuánta gente iban a recibir. Entonces se preparaban para eso, decían, contrato más enfermeras, necesito desplazar a estos médicos de este servicio para acá. Nosotros nos pasa lo mismo que dices vos. Llega la época invernal, este año no tanto, el año pasado era derivar a instituciones privadas, como yo digo, ponerle cuchetas a las camas en la terapia intensiva, de dónde saco un respirador, sacarle a los adultos, suspender la cirugía. Si eso te pasa más de una vez, hay un problema serio. O sea, es Lo poder raro es que no decir, pase. Entre nosotros, lo raro es que no pase. lo que debería ser una excepción se termina convirtiendo en una regla. Entonces, creo que es un conjunto de cosas, que no hay una sola persona, sino que es poder decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo con lo que me dan? ¿Qué estoy haciendo con los recursos que tengo? ¿Cómo los dirijo? ¿Cómo los hago? ¿Cómo defino prioridades? Este año voy a tener esta situación, por ejemplo, ahora con vacuna BRS, bueno, perfecto. ¿Cómo voy a distribuir los fondos si el año que viene no tengo el número que esperaba? Antes de ayer salió un investigador argentino, al menos es lo que entendí, de analizando vacuna BRS, por ejemplo, y dice que en países de bajos ingresos o de medianos ingresos como el nuestro, sería posible o sería económicamente factible el hecho de poder vacunar teniendo en cuenta la estacionalidad. O sea, decir, bueno, este niño va a nacer y va a agarrar sus primeros 6 meses en la época de circulación, bueno, a esa mujer embarazada la vacuna, pero no a todas. Pero resulta que cuando uno dice no a todas, te saltan a la yugular diciendo, ¿cómo? Le estás negando el Sí, sí, sí. derecho de que el chico no vaya a ser que se contagie y un montón. Entonces, es una pelea cuando hay, los datos están en la mesa, lo que vos hablabas de bajar la fiebre, lo que Camilo trabajó con respecto a sepsis y un montón de otras cosas. Los datos están ahí. Ahora, ¿qué estamos esperando para usarlos y ponerlos al servicio? Y ahí está el valor de la investigación. Es decir, mira para qué sirve la investigación. Me sirve para cometer menos errores, me sirve para mejorar la atención, me sirve para redistribuir o reorganizar esos fondos para que haya más investigadores, para mostrarles que en países de bajos recursos, sin tiempo protegido y con gente muy voluntariosa, tratar de torcerle el brazo a eso y que se convierta en una política Mm. institucional, creo que como primera medida, y ojalá en algún momento sea una política eh, estatal, una política pública, no algo espasmódico. Nosotros, Hay otro nosotros el año problema. pasado, el año pasado, déjame meter cuchara, Camilo, ya te dejo. El año pasado hicimos un monitoreo online acá en Uruguay de todas las UCI pediátricas, a ver cuál era la tasa de ocupación durante el pico invernal. Analizamos los datos en el verano y una de las cosas que más me llamó la atención es que a pesar de que se decía que no había camas de UCI indexado por habitantes, mientras que Gran Bretaña tiene Gran Bretaña, 70 millones de habitantes creo que estaban, tienen 26 UCI y nosotros teníamos 20 UCI. O sea, teníamos indexado por población Gran Bretaña 3 por 100.000 niños menores de 14 años y nosotros estábamos en 19. Y aún así decíamos que no había camas. Se decía públicamente que no había camas. Obviamente las camas estaban, pero gestionadas muchas veces por privados, que ocultaban camas, que no estaban todas las libres ocupadas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando escuchaba a Oscar, si conoce Montevideo, en el centro de la ciudad hay un obelisco y hay un radiólogo que era profesor mío que decía que si eras peatón, lo mejor no era caminar cerca del obelisco porque alrededor del obelisco él había contado 15 tomógrafos, que es donde se juntan también Entonces decía que la radiación que tenés caminando por ahí, que tiene todo el mundo,
Y eso es como la obscena o el obsceno exceso de tecnología médica, de recursos materiales muy caros en países que Uruguay puntualmente es un país de alto recurso para lo que es Latinoamérica. Pero este exceso ocurre en todos los países y en las capitales más. Y esto de que pululen sanatorios pequeños con 3 o 4 camas de UCI que venden un servicio privado para tal seguro de salud, es todo joda, porque viste al final decís, esto es todo joda. Después vas y decís, vamos a gestionar. ¿Gestionar qué? No son tarados las privadas que van y ponen 3 camas UCI. Obviamente les es reditual económicamente. O sea, no es. Pero al sistema, obviamente no le conviene. Porque así quiebran también las instituciones. Camilo, ahí te cambié de tema, perdoná, me parece. No pasa nada. Volviendo a los problemas, Sebastián, de la investigación clínica, hay una cosa que no hemos de pronto dimensionado mucho y es que la mayoría de las instituciones, digamos, de tercer nivel o complejas en nuestras realidades han virado al registro electrónico de nuestras partes. Y eso, en teoría, facilitaría la investigación clínica. En esto más accesible, ya no es ir a mirar historias de papel como para muchos de nosotros en los pinitos de investigación de la universidad. Pero esas estructuras de historia clínica electrónica están basadas o se Para gestionaron para el facturar. code, Sí. para la facturación, y están hechas para eso. Y los clínicos, pues primero no nos invitaron al diseño y segundo nunca quisimos entrar tampoco en ese baile de ir a ver de cómo podría estar mejor estructurada una historia clínica, no solo para el registro, la atención, el día a día y el cobro, que son cosas importantes, sino también para la extracción del dato posteriormente. Y si tuviéramos una participación más activa, probablemente la estructuración de la historia clínica cambiaría en algunos aspectos, cosas muy sencillas para que después podamos con mayor facilidad sacar esa misma información de ahí. Y son departamentos completamente aislados, los departamentos de informática o tecnología de la información, o como bien se llama en cada una de las instituciones, al departamento clínico. Y deberían trabajar muy de la mano. Y yo recuerdo varias conferencias se me da ahorita el nombre de un intensivista de adultos español, tal vez de apellido Esteban, si no me equivoco, que trabaja de la mano con bioinformáticos en la ronda clínica, ¿verdad? Y están extrayendo toda la información en tiempo real y ajustándolo a lo que se necesita y pues a puertas de todo lo que se puede explotar con inteligencia artificial, todo ese manejo de datos, pues creo que es un nicho también donde podríamos meter la mano los clínicos y dejar que participen pues las personas que saben de eso, porque como dijo Sebastián ahorita, pues no tenemos que saber de todo todos. Para eso hay gente encargada de cosas que pueden nutrir la información, la clínica y la asistencia de una forma muy valiosa también. Sí, obviamente el divorcio entre la facturación y la curiosidad clínica y la investigación, los servicios clínicos, obviamente está totalmente divorciado, ¿no? Es como que hablan idiomas diferentes. El de registros clínicos o el que maneja es para el clínico cuando se rompe la computadora de la unidad, lo llama para ver qué es lo que necesita, pero no para cranear y pensar en cómo investigar o cómo analizar determinadas cuestiones clínicas para mejorar los servicios de salud. No sé, es muy preocupante, sobre todo porque es un sistema que gasta dinero un montón y que cada vez gasta más, ¿no? Porque esto de la medicina moderna cada vez va más a la especialización, cada vez más a los aparatitos, a los números, a la hipertecnología que cuesta dinero. Y a Este, la supraespecialización del laboratorio, donde ya todo también lo podemos medir molecular, con una cantidad de pruebas muy costosas que pueden ser útiles en ciertos escenarios, pero que se terminan masificando para cosas que de pronto no todos los tienen que tener, o todas las gripas o toda la bronquiolitis
tienen que tener un FilmArray para ponerle el nombre a esa gripa, para saber si fue un rino, si fue un corona, si fue de pronto no a todas, habrá algunas indicaciones muy precisas, pero si tenés acceso y puedes ponerle el nombre, pues la tentación sí está en el clínico. Y como lo mencionaste, no nos importa la plata, me importa mi No, paciente. Ahí caemos a veces en exageraciones, en excesos, que de pronto las respuestas sí estén en el diseño clínico de estudios clínicos, nos digan el verdadero impacto y la costo efectividad de lo que tenemos ahí. Y ahí hay otro nicho bien importante para nosotros, tratar de trabajar en eso. Pero es que al médico no le gusta que le pongan talanquera, Sebastián, en eso hay que ser muy honesto. no, No nos gusta que mírame, nos digan, sí, sí, no, no no, podés no gastar puedes mandar eso. esto, no puedes pedirle tomografía, no, no nos gusta. Y si hay unos referentes, em, por lo menos con una solidez argumentativa que lo sustenten, yo creo que incluirlo, ¿no? Siempre el clínico puede buscarle la pata para encontrarle la efectividad mínima a tal medicamento o a tal estudio. Me hiciste acordar hace muchos años, yo era residente de pediatría y tenía un compañero que estaba haciendo la residencia, aquí en Uruguay se le dice en administración de servicios de salud, ¿no? Gestión hospitalaria. Cuando recién empezaba el posgrado, digamos, como formalizado dentro de la universidad. Y una parte de su residencia era estar de guardia como codirector del sanatorio donde estaba haciendo la residencia. Y siempre recuerda dos anécdotas, me acuerdo de dos anécdotas que me contó, que fue como su angustia como gestor, digamos, del hospital. Un clínico de emergencia lo llama a las 5:30 de la mañana, dice, mirá, tengo un paciente, así asá, necesito una tomografía urgente, tiene un accidente vascular, qué sé yo. Este amigo dice, mirá, a las 6 menos cuarto está llegando, o no sé, a las 6 abre el tomógrafo del hospital, pero no tengo guardia de tomografista hasta dentro de 20 minutos, digamos. Y la colega le dice, este paciente necesita ya una tomografía, le vuelve a explicar, escúchame, tendría que sacarlo del hospital para llevarlo a un tomógrafo externo y traerlo. No me importa que lo amenazó, le dijo que su paciente necesitaba. Bueno, obviamente dijo, le dije que sí, que lo sacara. Obviamente fue para afuera del hospital, tardó más, salió 10 veces más dinero. Perfecto. Ese es un ejemplo. La misma guardia antes de terminarla, y que él me cuenta que es como era como él dijo, si seguía haciendo gestión después de esa guardia, es que me gusta esto. Era paciente nefrológico, terminal, en diálisis crónica con una infección fúngica y le pedían fotericina B, liposomal, que salía, no me acuerdo, miles de dólares. Y él le pregunta a la clínica, escúchame, ¿no podrá usar anfotericina común? Porque viste que la liposomal sale, no sé, 15 veces más. No, que es mi paciente, pero digo, por lo que me contás, está como en las últimas de su vida. No quería decir, no, que vos no me vas a negar, porque al final ustedes los gestores, está bien, gastalo, está. Entonces tenía que abrir el kit de la anfotericina liposomal y creo que la paciente o el paciente recibió 2 dosis porque se murió en las siguientes 24 horas. Y el hospital perdió todo el kit de los miles de dólares de todo el tratamiento completo que la clínica. En estas dos anécdotas es ese como pelea, porque no me acuerdo quién de ustedes hoy decía, en la facultad nunca nos enseñan, por ejemplo, en gestión sanitaria, en gastos en salud. No tenemos idea de lo que cuestan las cosas. ¿Por qué no las enseñamos? ¿No? Porque digo, decís, y yo creo que porque la mayoría de los docentes somos clínicos y no nos interesa hablar de cuánto gastamos, porque no queremos en la ecuación de nuestra toma de decisiones tener que pensar en gasto, porque no lo pagamos nosotros. Aunque, en definitiva, somos todos ciudadanos y Y lo vamos a terminar pagamos. pagándolo. Porque esa fotericina liposomal seguramente quitó dinero para que el hospital invierta en otra que te iba a beneficiar a muchos más pacientes.
esta angustia, ¿quién la canaliza? Porque yo tampoco lo veo discutidos en los congresos. Esto sí afecta al sistema y afecta a nuestros servicios. Bueno, eso es lo que hablábamos, lo que venimos hablando, ¿no? El hecho de que desconocemos absolutamente los costos en salud. Y por ejemplo, en un país como el nuestro, donde las obras sociales son muy malos pagadores en general, no todas, en general del sistema público, el sistema público que está sostenido por toda la población, que a través de los impuestos financia el sistema, termina siendo el receptor de aquel, termina siendo el receptor de aquel que teóricamente tiene una prestación privada. Cuando la capacidad de respuesta de la parte privada está sobrepasada Mm. del hospital público. Y es una cuestión hasta que ronda lo inmoral, se podría decir, ¿no? Porque si un paciente que no tiene cobertura social asiste a una clínica privada, no pasa de la puerta. No, no entra. Y salvo que su condición sea que comprometa la vida, ¿sí? Pero uno ha presenciado situaciones que son muy alarmantes en ese sentido, como no le pongas un catéter porque no tiene obra social, Mm. agilicemos el traslado o el transporte, incluso en vehículos particulares con una máscara con reservorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía para pagar. Ahora, el paciente que tiene obra social o que tiene una prepaga y su sistema de prepago o de seguro, no sé, de los diferentes países, no le da una respuesta en su institución, recurre al hospital público y el Que no hospital, le niega. sea porque tenga una faringoamigdalitis o porque tenga una neumonía o esté séptico, lo recibe. Y después ese mismo hospital tiene que hacer malabares para poder hacerse del dinero que le costó esa internación, porque no puede negar la atención. Sí, es un problema complejo que necesita de decisiones políticas muy, muy importantes y donde nosotros los médicos, a mí me enseñó un gran amigo y médico de aquí, el auditor de nuestro hospital, ex auditor, que él decía, el médico tiene que ser consciente que cada vez que usa la lapicera implica un costo y que, como vos decías recién con respecto a la anfotericina liposomal, es el mal uso de un recurso escaso y la negación de la utilidad y de la posibilidad a otro paciente que probablemente lo necesita y que se vería muy Mm. beneficiado, ¿sí? Lo mismo que el cuidado de los catéteres, lo que hablábamos recién. Si nosotros investigamos cómo se debe usar un catéter y cómo se debe hacer. Mira, justamente antes de ayer estaba viendo una clase sobre infecciones asociadas a sondas vesicales. Y decía, bueno, hay que utilizar el mínimo calibre necesario para ese paciente de manera de no traumatizar la uretra, de no predisponer el daño endotelial y todo lo demás. Bien, ¿hay algún protocolo estandarizado de decir, esta medida es para este paciente o para esta paciente? No, es a ojo, esto es como el tubo endotraqueal. El dedo del chico, a mí me parece, creo, por el peso. Yo creo que si nosotros tratamos de estandarizarnos, nos va a sobrar la plata, no nos Ahora, va a faltar. Camilo, ¿vos pensás que esto se soluciona, por ejemplo, con incentivos económicos? En algunos países, Estados Unidos, en algunas regiones, por ejemplo, si el hospital disminuye la tasa de infecciones por catéter o disminuye la tasa de neumonias del ventilador, es premiada económicamente. ¿Será el premio a los clínicos el premio económico a los clínicos la llave para lograr una mejor atención? ¿Será que somos tan peceros que te digan, si ustedes como grupo en tu unidad, Camilo, en el año 2024 muestran que bajan o que aumentan la compliance de lavado de manos, por ejemplo, en una unidad, los vamos a premiar con un día de licencia más anual? Eso no está. Porque seguramente sea más costo efectivo ese premio económico, ese día de licencia, que lo que cuesta cada sepsis por catéter o una infección nosocomial. ¿Terminás siendo todo en base al dinero? Pues es que finalmente los seres humanos trabajamos mucho con el castigo y la recompensa para muchas actuaciones. Sería descabellado que termine usando, sirviendo eso que estás planteando. Eh,
y uno quisiera que se tomaran ese tipo de acciones y se instauraran esas acciones como en el ADN del personal por convicción de lo que puede pasar, que hacerse la higiene de manos hay que hacerse la protección. Pero vaya y mire los mensajes de adherencia que tenemos los clínicos, que se supone que lo hacemos todos los días, Sí, no, que es una cosa que sabemos la importancia y no nos los lavamos las porcentajes de manos. adherencia son altísimos. Y mire lo que le digo del comportamiento humano, cuando nos miden, que nos estamos dando cuenta que nos están midiendo, da un valor. Y cuando nos miden incógnitos, da otro, pero Y mucho peor. claro, y cuando te sacan la cámara, volvés a recaer. O sea, ya te relajás. Sí, son situaciones que reflejan pues, lo que somos como seres humanos. Y una cosa que iba a decir ahora que estaban hablando en Latinoamérica, como nos pasan las cosas, de nuestra supuesta malicia indígena latina, que hasta orgullosos nos sentimos de ella muchas veces, pero que hace que se relajen cosas y que no logre, por ejemplo, Uruguay tener predicción de sus picos, que no logre, por ejemplo, Medellín saber cuándo crecer en camas porque va a pasar algo. Y es ese swing latino que hace que seamos particulares, pero que también nos pone a veces en cuesta arriba la toma de decisiones. Ustedes habrán leído o muchos artículos. Hubo una moda, eso hace unos 10 años, de comparar, sobre todo en nuestro ámbito, el de UCI, que tendríamos que incorporar más estrategias de mejoría de calidad que se aplican en la aeronáutica, por ejemplo. Y Facundo Jorro, colega argentino, amigo, estuvo en el hospital de visita el año pasado y en su charla dijo, bueno, cuando nos subimos a un avión, creo que todos aquí nos subimos alguna vez al avión, todos nos sentamos, sabemos que hay que estar sentado, el chequeo, doble chequeo, triple chequeo, de todos los que estamos arriba del avión. Y él en un momento creo que dijo, bueno, hay una lógica real que es que todo el mundo respeta eso, incluso el que maneja el avión, ¿no? El piloto y el equipo de servicio, porque van todos arriba del avión. En cambio nosotros no estamos, o sea, yo me lavo, no me lavo las manos según como se me cante, porque yo no estoy acostado en esa cama del hospital o no está un hermano mío ahí adentro y me voy a joder yo directamente. O sea, ahí está el concepto de, ¿no? De la piel en el juego. No tenemos la piel en el juego. Este, de ahí la defensa que se hace de regularnos más y de controlarnos mucho más, aunque nos moleste. Porque nosotros seguimos en esa idea hipocrática de que el médico es el, ¿no? El sabio de la tribu, el chamán, el que sabe, el que cuida, el bondadoso, el que quiere el bien para sus pacientes. No nos gusta que nos controlen cuando en realidad los sistemas sanitarios, sobre todo los hospitales, tienen una dinámica y una sistemática de funcionamiento fabril, de una fábrica. Digo, en mi hospital se Y del implementaron las... protocolo, ¿Eh? y del protocolo, y el tener el protocolo a la mano, y el tener cómo consultarlo, y no darle pena preguntarle al colega, y hacer uso de ayudas cognitivas. Es que somos falibles, pero todo el tiempo. Todo el Se tiempo. nos olvidan cosas facilísimo. Estamos ante un niño en una crisis aguda en urgencias o en la UCI, y lo primero que nos pasa es vasoconstricción cerebral masiva, y hay un montón de conexiones neuronales que Fácil. van a Entonces hay que Y si ser estás 20 muy horas de guardia honestos. seguida y te toca las 22 horas de guardia, peor todavía. No, no, y hay que ser muy honestos en tener esas ayudas sin ningún tipo de vergüenza ni de pena ajena de que eso, pues el tipo que lleva más años en esta unidad y está consultando la tabla de antibióticos. Sí. Sí, pues, ¿cuál es el problema? Bien, Ah, bien, nada. bien, bien que se Nosotros, fija. nosotros les decimos a los residentes, cuando vos vayas a indicar un antibiótico o cualquier medicación, reunite con tu compañero y con el VADEMEC. No hace falta que te lo sepas de memoria porque es lo peor. Es lo peor, lo más probable es que falles. Entonces, chequealo con tu compañero, verifica de nuevo, hacer los cálculos. Y cuando vayas a ver un paciente, anda con tu compañero, anda con tu jefe, anda con el médico de planta. ¿Qué opina?
¿sí? ¿Qué ve que no veo yo? Entonces uno aprende, pero también hace mejor las cosas. Y después, yendo a lo que decía Seba recién, creo que el sistema, al menos estoy hablando de lo que conozco que es aquí, es un sistema que no tiene una escala de méritos y deméritos, ¿no? O sea, si vos el estímulo económico va a ser igual para todos, por detrás de esta bendita política igualitarista, que no tiene nada ni de equidad ni de justicia, eh, donde el pago va a ser el mismo para todos, donde termina premiando a aquel que hace lo justo y necesario y castigando a aquel que hace lo que intentamos hacer, lo que ustedes han logrado y lo que yo estoy intentando hacer. ¿Por qué? Porque como decías vos, Camilo, una hora que no ves a tus hijos, una hora que de menos de descanso, juega tu equipo de fútbol y no puedes ver la tele, no, tienes que reprogramar 20 veces tus vacaciones, poner de tu propio dinero para educarte, y resulta que el otro tiene el mismo empleo, tiene un cargo, viene, cumple sus 30 horas y se terminó. Y no hay una cuestión de política institucional de decir, bueno, a ver, esta persona está haciendo esto, bueno, a esta le vamos a, o sos intensivista y tienes un sueldo diferencial, o sos emergentólogo y tienes un sueldo diferencial. No estoy diciendo que tengan que ser mucho más, ni mucho menos, eso habrá, seguramente hay estudios, creo que hay muchas cosas escritas sobre eso, de definir eso y decir, bueno, ¿usted quiere algo más? Bueno, haga 400 horas de capacitación por año, tenga asistencia a congresos, por lo menos una publicación, entonces decir, bueno, te vamos a dar esto a cambio de contraprestación, pero si va a ser lo mismo para aquel que hace y que no hace, termina viciando al que hace, porque en un momento dice, ya está, ¿qué estoy No hay más. sacrificando? No doy más, ¿qué estoy dejando de lado? Porque también tenemos nuestras señoras y en algún momento dice, che, ¿y? Sí, claro. Para un poco, ¿y nosotros para cuándo? Y uno, bueno, explica y por suerte tenemos las mujeres que creo que tenemos al lado, que nos acompañan, nos apoyan, porque si no sería imposible, pero no debería ser así. No debería ser una cuestión individual, sino algo más estructurado. Al menos eso es lo que Es creo. estructural. Es estructural. Algo tan sencillo como ahora lo escuchaba Camilo decir, que las áreas de reanimación sean todas iguales en el hospital o los boxes de la SUSI, cada cama esté el ambú en el mismo lugar, que el ventilador esté en el mismo lugar. ¿Para qué? Para evitar los errores de si me llaman de una cama u otra, ¿dónde están los para reanimar? Y eso, que es muy aeronáutico, por poner algo, pero es muy útil y disminuye la tasa de error. ¿Por qué no lo hacemos? Perdón, casi ahí. Es que falla la cultura, es que no hay suficientes incentivos, es que a todo el mundo le importa un carajo. O Mira, sea, llega un mira, momento Seba, que pensás eso, ¿viste? Acá a nadie le importa que tengamos, perdón, capaz es que es el, protectivo no investigar, ¿no? Perdón, termino esa idea. Capaz que es protectivo para nosotros no investigar, porque vos cuando no investigas y no medís nada de lo que haces, no te enterás lo que estás haciendo mal. es ¿Se lo que, entiende? es lo que vos decís, lo que vos dices. Mira, yo he estado en el Hospital Austral haciendo una diplomatura hace muchos años, donde está Silvio Torres, y ellos tienen una política, una cuestión de cultura organizacional. Ellos te hablan de cultura organizacional. Y a mí me impactó, y es algo que no me puedo olvidar más, cuando nos entrevistamos con tres mucamas, tres personas que limpiaban la habitación del médico, la habitación del paciente, perdón. Y el que estaba con nosotros le dice, ¿hace mucho que trabajan aquí, chicas? Sí, hace 6 años. Bien. ¿Y puedo hacer la prueba de si está limpio? Entonces pasa la mano por encima de la puerta, por debajo de la cama, y estaba limpio. Dice, ¿y ustedes por qué hacen así su trabajo? ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque nosotros sabemos que salvamos vidas. Y era la mucama. Mm. Y era una cuestión cultural. O sea, ellos habían trabajado casi 10 años con toda la estructura hospitalaria, desde el personal de seguridad hasta aquel que pasa el trapo, diciéndole, ustedes pertenecen a esta institución y queremos que Joint Commission nos acredite.
Queremos ser un hospital top de Argentina, queremos ser los mejores y estamos luchando por eso y ustedes forman parte de esto, no son un accesorio. Entonces, y eso muestra una cuestión cultural, Mm. que es lo más difícil de trabajar en una organización. La cultura y la economía van de la mano, Oscar. La cultura y la economía van de la mano. Seguramente haya otro sostén económico, no digo el austral, en general en algunos lugares, que fomentan, porque vuelvo a lo que dije hace un rato, los países ricos y los sectores ricos que tienen más nivel económico y poder adquisitivo o poder económico, cuidan mucho más su dinero de lo que lo cuida el resto. Y seguramente está mucho más regulado ese hospital que los hospitales que trabajamos nosotros. Seguramente esté mucho más regulado en qué se gasta el dinero, cómo, qué es lo que vamos a generar, cuál es el rédito por cada acción que se haga sanitaria. Pablo, ahí volviste, veo que volviste. Eh, Ahora nos fuimos de la parte artística de la medicina, estamos desentrañando o eviscerando la mala gestión de nuestros servicios hospitalarios y las cosas que podríamos hacer para mejorarlas. Vos que ahora hace unos meses que estás como como una ventana ahí, sin que hacer clínico, de estar en la estructura hospitalaria metido, digamos, diariamente, como estabas hasta hace pocos meses. ¿Qué extrañás y qué no extrañás de esto que estamos hablando? O sea, ¿qué extrañás? Porque todos nos pasa lo mismo, seguramente alguno de nosotros esté esperando la licencia, como es mi caso, para irme unos días, desintoxicarme, y sé que a los 10 días voy a tener ganas de volver al hospital. Pero vos que hace Sí, un sí, poco más de te hace tiempo, mucha falta. Yo creo que eso, el contacto, digamos, clínico, el trabajo en equipo, de todas maneras, pues estar aquí tratando de hacer algunas cosas de investigación y eso, pues no es lo mismo. La investigación también tiene sus defectos y uno de los defectos que tiene es que es rutinaria, un poco a veces es como muy estructurada, entonces siempre es lo mismo y yo no me imagino trabajando en un trabajo de estos. Yo me lo imagino como el trabajo de escritorio, que todos los días haces una contaduría o haces estadísticas sobre la misma información. Yo me enloquecería. Una de las cosas que tiene bonita la clínica, que pues que todos extrañamos y que en la investigación nos cuesta mucho trabajo, digamos, eh, documentar, es la variabilidad, ¿no? Es como ver cómo otro paciente que tú creías que ya habías visto todas las bronquiolitis y te llega esta otra bronquiolitis que no tiene nada parecido a lo que has visto hasta ahora, sí, te o es la complica la misma guardia. bronquiolitis, pero la mamá es súper diferente, entonces te desgasta horas como familia y el esfuerzo que haces en lo técnico, digamos, es súper sencillo porque el niño está con una cánula de alto flujo tomando tetero, pero en el fondo las horas que pasas tratando de bajar a esa familia que está angustiada, que trae problemas familiares de la casa y tú estás tratando de explicarles lo de la enfermedad del niño y cómo se te empieza a mezclar todo, eso lo extraño un montón. Yo creo que eso es lo del artista del cuidado intensivo que es tan divertido. O sea, también a la larga si seguimos en esto es porque nos gusta. Si no, hace rato Mm. habíamos migrado a hacer alguna otra cosa o ya fuera que O sea, escaláramos por los puestos administrativos a ser dos jefes. pero seríamos artistas entonces en contacto con la gente. O sea, más un bufón de plaza que un abstracto escultor que está sacándole una forma humana a una piedra metido en el... No, vos vas No, más no, al... lo nuestro es interactuar, sí, es un reality, es ahí en vivo. Vos, Camilo, ¿qué extrañás cuando estás de Y licencia? Seguro que extrañás algo. Ahora me dice que no. No, claro. A mí hay una cosa que me gusta mucho de lo que hago y es el reto académico medio investigador privado de lo que le está pasando al paciente. Porque vos no tenés enfermedades, vos tenés y ahí me va a poner un poquito pues como filosófico, vos tenés un paciente que le está pasando algo y vos le pones un nombre que fue lo que aprendiste de los libros, de los profesores, de la lectura académica, una estructura semiológica que termina siendo un síndrome, una enfermedad, una vaina, pero eso realmente no existe. Eso es un constructo teórico que hacemos alrededor de algo que le está pasando a un paciente.
Entonces, cuando el paciente le llega a uno, llega con una cosa que vos no sabes qué es, y el ejercicio que yo trato de hacer siempre es abrir un abanico de 4 o 5 posibilidades y hacer a lo Popper, tratar de Eh, falsearlas a ver cuál resiste la falsación, y la que No la tiene mucho de resista, pues ciencia está. newtoniana eso, ¿no? Así como ciencia de... No. Pero lo que resista, lo que mejor resista la falsación, pues probablemente sea lo que tiene de niño. Pero me puedo equivocar muchísimas veces. Entonces, yo extraño eso, el reto que implica estar frente a un paciente y saber qué le pasó. Y al otro día uno es por ahí con los compañeros averiguando, hey, ¿en qué paró este muchacho que llegó con esto y esto y esto? Porque es una de las cosas que creo que termina siendo gratificante en el médico, que yo no lo reconozco, eso es medio sádico, eso es medio raro, ¿no? Que uno le guste a ver si se equivocó o no, y a ver, eso tiene una cosa pues como medio patológica, pero muchos médicos funcionamos así, nos gusta ese reto, entonces yo lo extraño. Mirá, este libro, me hiciste acordar de este libro, lo tenía acá en el escritorio, How Doctors Think. Está espectacular, ¿no? Y en un capítulo habla de la medicina como una práctica, ¿no? De como como esto de artista, de un ejercicio que uno ejercita. Y habla del poder de las historias, que es eso, de la narrativa, digamos. Hay una narrativa. Por eso tantos médicos se dedican a la literatura. Y tu N es ese uno, ¿no? Es como, que era Osler que decía, no, no hay enfermedades sino enfermos. Esa parte de investigación medio a lo Matlock, ¿se acuerdan Matlock? Nosotros que somos de los 80, que armás el vericueto, y cuanto más errores hubo antes y más servicios pasó y nadie se dio cuenta de lo que tenía, más te gusta, porque querés ver dónde se equivocaron y aquel hemograma que le habían sacado a ver, y ahí ves que ahí ya tenía linfopenia, y ahí terminás construyendo una historia que la terminás pasando al de la guardia siguiente, que va a ser su historia a partir de tu cuento. Y ahí entramos nosotros a romper las bolas a hacer investigación. En ese escenario narrativo eh, complejísimo, porque si hay algo que tienen las historias, o como dice Harari, a vos que te gusta Camilo, ¿no? El poder de las historias. Hasta las religiones son una historia que nosotros creemos, el dinero es una historia. Hay una confianza ahí en un cuento que te cuentan que un billete sale tantos lingotes de oro, y yo compro la historia que Pablo o Oscar me pasan en la guardia. Yo creo la historia de su guardia para yo hacer mi historia con ese enfermo y así siguiendo con los días de guardia. Entonces, me estás convenciendo, Pablo, de que somos artistas o intentamos ser artistas. O sea, ya no es eso de que la medicina es un arte y que no sé ciencia, pero como que cada vez nos alejamos más de la ciencia. Sí, claro, es que lo más chistoso, como los artistas tienen que salir de alguna cosa, pues nosotros partimos de que la medicina es una ciencia y eso es lo que vendemos. Pero pues eso también decían los alquimistas de sus pociones, y si tú vas al horóscopo también te explican la teoría de cómo funciona el horóscopo. Es como la Totalmente. gente percibe el mundo. Nosotros, nuestra fuente de información es la ciencia, la medicina. Pero por eso creo que está equivocado, por eso creo que cuando te enseñan en la Yo universidad deberían siempre hice decirte esto y me mucho, funcionó. darte la ciencia, la humanidad, no las ciencias, o sea, las ciencias sí, obviamente hay que nutrirse de algo porque todos debemos tratar de organizar y dar en común alguna receta común para la gripa, pero en el fondo, pues el secreto de ser buen médico no está en saber que la acetaminofén sirve para la gripa, sino cómo convencer a esa familia de que De que la después de tome. 8 días y de pasar malas noches, y que si se toma el medicamento, tú has visto la estadística de los psiquiatras, es chistosísima, la mitad de las drogas que recetan los psiquiatras no se las toman los enfermos, la mitad. Ellos han hecho esa estadística con investigación. No, y hay otras Entonces, estadísticas uno de que si tratar de bajaran al convencer. 10% de los psicofármacos que toman, el paciente mejora. Eso también. Sí, entonces es eso, yo creo que ahí está la medicina, y si nos enseñaran un poco eso, nos enseñaran más humanidad de pronto, o por lo menos tal vez no enseñarla más, sino enfatizarla, decir que esto es tan importante como cuando usted va a su clase de microbiología, o sea, esto que le estoy enseñando a cómo hablarle al paciente, cómo Ahora, eso hacer, lo aprendemos, Pablo. Te voy a pelear un poco. Nosotros pero con el tenemos camino. mentores. En el camino
en el hospital ves. ¿Cómo aprendes? No lo Claro, aprendes en pero una no en clase tu, pero no teórica. en tu currículo. Sí, Pero no, no en tu estoy currículo. de O sea, no acuerdo. hace, o sea, si yo te pido el currículo tuyo escrito, ahí dice que tuviste morfología y microbiología y parasitología. Y si yo fuera, digamos, un Joint Commission, digo, pero ninguna de estas habilidades me sirve para que seas médico. Yo, un médico, necesito que sepa hablar, que sepa dar malas noticias. Eso no está en tu pensum, ¿no? Necesitamos entonces una de artes escénicas Sí, claro. Sí. para, Aprender a para echar aprender a, cuentos. y afrontar una situación difícil y poker face y que lo que estás diciendo te lo crean. Eso sí, yo sí creo y debería decir ahí, mire, yo soy experto en elaborar historias clínicas, en dar malas noticias, en hablar con familiares, en habilidades que te sirven para ejercer la medicina Por supuesto. independientemente de la ciencia. En escuchar. Castellano insiste mucho en eso y dice el tiempo que nos demoramos en interrumpir a una 18 familia. segundos. Está No me medido. dejaste terminar. Aquí, Y Ya, tampoco aquí te dejé un, terminar porque yo soy médico y lo aplico en todos los ámbitos. ¿No? Hago una pregunta y te corto a los 18 segundos. aquí un gran terapista argentino, ¿no? Francisco Magrio, que falleció hace unos años, él decía que los médicos tenemos un lenguaje militar, porque estamos de guardia, pasamos revista, pedimos informes y escribimos historias. E Y él interrogamos a decía los que había que, enfermos. e interrogamos. Él decía, yendo a eso, que había que cambiar el término interrogatorio por escuchatorio, Mm. porque eso iba a contribuir muchísimo más. Nosotros aquí también tenemos alumnos de la facultad y les decimos, el 70% del diagnóstico lo hacen escuchando a la familia, hablando, pero dejando hablar puntualmente, dejando hablar, ¿no? Y yendo de la mano a lo que dice Pablo, yo creo que no hay que contraponer, o sea, la ciencia con el arte. Un escultor necesita de las matemáticas, un músico necesita de las escalas que surgen de las matemáticas. O sea, se nutren mutuamente, no son mutuamente excluyentes, no creo que esa oposición es falsa. Y creo que nosotros, como en algún momento he puesto en el chat, hacemos muy buena literatura algunos y otros muy mala, pero que esa es la finalidad, poder contar una historia y no partir un paciente que es una persona, o en el caso nuestro, una familia que viene detrás de un niño enfermo y que nosotros tratamos de ayudarlos, nada más. Y también tenemos nuestras propias historias. Vos has hecho una historia muy linda una vez, Sebastián, que hablaba de los muertos que uno carga, ¿no? De esos pacientes que perdió y que quedaron en la memoria, ¿no? Y esas son historias nuestras que contamos también a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros residentes. Y volviendo a lo que le habías preguntado a Pablo de qué es lo que extraña, yo, por ejemplo, cuando estoy de licencia, extraño muchísimo a mis residentes, porque son los que te alimentan permanentemente, ¿no? Hay veces que te dan ganas de De tirarlos por la ventana, matarlos. A veces de matar, pero, pero también te acordás lo que eras pero vos cuando eras residente y te querés matar vos también. totalmente, totalmente. Pero te construyen muchísimo, te nutren, uno aprende muchísimo, muchísimo, aprende hasta cosas que creía que no iba a aprender, uno que creía que sabía cómo hablarle a un paciente, uno que creía que era el compromiso, que sabía que era el compromiso con ese paciente, que creía que sabía escribir una historia clínica, que creía que sabía dirigirse a un técnico de laboratorio, hablar con un compañero, los residentes permanentemente te están enseñando. Uno tiene que estar abierto a eso también, ¿no? Y yo siempre hago un mea culpa de la innumerable cantidad de veces que debo haber pecado de soberbio, de creer que me las sé todas, de anular el pensamiento crítico del otro. Creo que el médico tiene que tener ese poder de reflexión y eso necesita tiempo y necesita de este tipo de reuniones. De decir, a ver, ¿cómo intercambio experiencias con otros? ¿Cómo aprendo de los otros? Y y eso te lo da poder estar y rodearte de gente mejor que uno, ¿no? Yo creo que ustedes son infinitamente mejores que lo que puedo llegar a ser yo como profesional hoy, que ustedes son el modelo a seguir, eso es para mí hoy, eh, Ahí estás mostrando y una espero el día de confusión. y espero el día de mañana, y espero el día de mañana Sí, es que el alguien daño te que tome, estás que alguien lo haciendo, tome como Sebastián. referencia. Es que miren, ahora dejemos el arte de lado. Todos sabemos
la parte dura, ¿no? A ese médico, que hay muchos colegas que se creen el cuento de que hacen ciencia y te dicen que bueno, hay que aplicar ciencia, es lo que nos diferencia de los chamanes, y no somos chamanes. Ahora, los que han investigado, los que hacen ciencia, ¿no? Los que hacen metaciencia, digamos. Por ejemplo, estudios, bases de datos de los estudios, vos se lo das a un grupo de análisis, el grupo de Camilo, que analice la misma base de datos, se lo das la misma base de datos al grupo de Pablo Vázquez, y está estudiado que llegan a conclusiones diferentes. Digo, con los mismos números, la misma base de datos, y llegan a conclusiones diferentes. ¿Por qué? Porque también los datos, los números, aunque pensemos que Newton tenía siempre razón, también tienen una interpretación y una historia detrás de los números. Y ahí lo ves que muchas veces a un mismo artículo científico nosotros mismos hacemos distintas lecturas. Y le sacamos de una parte, le sacamos otro. Quien haya publicado un paper sabe el desguace que se le hace a los artículos. Terminan siendo Frankenstein por lo que se le cantó un revisor a otro. Un día te levantás y había ganado tu cuadro de fútbol, estás de mejor ánimo, le das más foco en un lado, en otro. O sea, la ciencia, incluso la dura, también es parte de un cuento. Nosotros hoy pensamos que la Tierra es redonda, ¿no? Estamos hiperconvencidos. Andás a ver qué es lo que es redondo, más que si la Tierra es redonda. Ojo que no quiero quedar justo, capaz que me van a decir que soy terraplanista. No, hay un paradigma que nosotros nos ponemos de acuerdo en decir, no, la Tierra no es redonda, tenemos estas pruebas, pero ¿quién te dice que en 100 años al final la física era otra y el entendimiento de la física era otro? Porque si no es como negar a la propia ciencia, ¿no? ¿Les parece? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan a eso que tratan a los que piensan que hay esto de arte o lo importante en todo caso las ciencias sociales en medicina y que son más rígidos y van para el lado? No, y te dan las recetas del libro. Si el niño te viene así, hay que hacer esto. Si el número de saturametría te da esto, hay que hacer aquello otro. ¿Qué reacción le genera? A mí me genera a veces bronca, pero después, hoy en día me parece que me enojo y después se me va, tiro una piedra y me voy. Pues, a ver, con solo voltear a mirar un poco lo que hacemos todos los días en los hospitales. Piensen en lo que todos los días hacemos, cualquiera de las actividades. ¿Qué tanto de eso que hacemos tiene verdadera ciencia dura detrás y qué tanto de lo que formulamos, las enfermeras hacen con los pacientes, en fin, qué tanto de eso está completamente probado, tiene detrás una P fuerte o un RR o alguna cosa de esas? No son tantas cosas. Entonces ahí viene la pregunta de todo lo que cargamos de tantos años de medicina moderna, por decirlo de alguna forma, cuánto de eso se ha permeado por la medición dura, como la llama Sebastián, de números completos y medibles y reproducibles, tantas cosas. Y a la hora de la verdad, cuando hacemos discusiones alrededor de ciertos temas, hay vacíos muy grandes otras que no pasan desapercibidas y nos preguntamos si la glucometría cada 6, cada 8, cada 12, eso tiene un número, si pasar o no pasar sonda vesical tiene un número. Y hacemos todos los días eso. Y lo hacemos con convicción, se nos hace un lío filosófico en la guardia poner o no poner. Lo hacemos porque creemos que nos va a dar información que nos es útil. Finalmente, estamos con esa información tomando unas decisiones que creemos van a favor del paciente. Entonces, yo no las descarto tajantemente esas actitudes, porque creo que habrá cada vez un poquito más de cosas que permeen desde esos números tan fuertes que debemos tener, pero que a veces hay unas cosas que no las veo tan medibles. Hacer reanimación o no hacer reanimación, doble ciego, no sé, no poner insulina, doble ciego en un día, no sé, hay cosas que ya no son factibles de hacerlo. Y hay otras que no nos hemos ni siquiera preguntado el, el, el valor que tienen.
Yo lo que creo un poco es que es como el tipo de personas, ¿no? Hay personas que no pueden vivir en un mundo impreciso porque les genera mucha angustia. Entonces ese tipo de personas tienden a buscar soluciones únicas y verdades reveladas. O sea, ese cuento, por ejemplo, de los colegas nuestros que dicen que algo ya está demostrado, que eso ya no toca volverlo a estudiar, que pues eso niega la ciencia, pues la ciencia ha cambiado y Sí, cambiará cada rato. sí, sí. Con mi esposa recientemente tuvimos una discusión, ella está haciendo ecocardiografía y ella, digamos, es una ecocardiografista joven, entonces tienden a ser grandes medidores, entonces les encanta medir todos los ángulos, todos los rangos. Y una de las cosas que se ha encontrado ahorita es que dependiendo de quién lo mida, de sus compañeros, los números diferentes se interpretan diferentes. Entonces ella se ha tenido que desaterrizar de creer que teniendo el valor medido ya tenía la solución y que el punto de corte del valor medido, cuando en el fondo era difícil inclusive que midan igual lo mismo. Entonces yo creo que a veces en medicina pasa eso, ¿sí? Si ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en que la placa tiene o no tiene consolidaciones, o el niño tiene o no tiene bronquiolitis, que es usualmente donde partimos, pues entonces después se vuelve muy, muy difícil pelear si necesita el salbutamol o no lo necesita, o si necesita la corticoide o no lo necesita. Entonces, a veces las definiciones operativas de los estudios en la práctica clínica no tienen nada que ver y cuando terminamos extrapolando esa información es que terminamos embarrándola porque nos parece que es una ciencia, pero en la manera como lo hicieron allá, cuando lo estudiaron allá, en las condiciones que lo estudiaron allá, que nunca se va a parecer a lo que hiciste tú. Y el segundo ejemplo grande que tengo yo de que la ciencia que creamos los médicos pues es volátil, es las guías de práctica clínica. Cuando tú le preguntas a alguien, pero tú cómo estás seguro de que eso es así? No, es que eso lo dice la guía de práctica clínica de no sé qué. Y yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, yo sí la he tenido, de participar en la creación de una guía de práctica clínica. Y uno se da cuenta que eso es igual que todo en la medicina. Entonces, el que habla más duro, el que tiene la opinión más fuerte, el que tiene más años de experiencia, terminamos todos diciendo sí, sí, lo que él diga. Entonces, termina la segunda pregunta contestada, ¿cómo sé? Y sé, ¿por qué sé? Porque Pedrito, que ese día era el más bravo y sí vino, Y entonces son las ahí cosas que quedó. terminan teniendo más impacto clínico en el cuidado de los enfermos. Las guías de Claro, práctica clínica. cuando tú le preguntas a la gente, es la guía de práctica clínica es el La final, es Biblia. la punta del iceberg como igual que los metaanálisis, que es esa sopa de cosas que Es llaman nuestra Biblia. estadística para Por, justificar. por Y ende, están, podemos y llegar a están, terminar diciendo acá que es una religión la medicina clínica. Ojo, y es tan débil que a los 2 años, 4 años se cambia. revisa y voltean las cosas y me cambian. Es que es así. Con Ustedes recomendación leyeron fuerte, ¿no? Porque recomendación fuerte. que alguien gritó más en el panel. Esa es la Mm. recomendación fuerte. Nosotros, ustedes ubican el John Ioannidis, que es un médico, es un griego, no en vano, por algo es griego, ¿no? Viste que los griegos en Occidente, y está en Stanford hace muchos años, y él hace meta investigación. Fue como los precursores. Y el artículo del 2005 de Why, algo así como, ¿por qué todas las investigaciones son falsas? Tiene razón, y habla de todo esto. O sea, todos los sesgos que contaminan nuestro quehacer clínico diario y también la investigación científica. Y te habla alguien que era discípulo de los colegas él estudió en McMaster. O sea, era del núcleo duro de la medicina basada en la evidencia, De la que es cuna de el la metaanálisis. paradigma. Ahí va, el metaanálisis por todos lados y termina diciendo que los metaanálisis también son un fiasco, la mayoría. O sea que yo que empecé esta conversación desanimado, me desanimaron más, muchachos. Sebas, yo, Cagar, yo lo que quiero ver es el título que le vas a poner. no sé. Lo podemos poner, no sé qué título le voy a poner a esta conversación. ¿Qué Cómo les Prozac. parece? deprimirse en una hora y media. ¿Eh? Cómo deprimirse en una hora y media. Ahí está. Como todo lo que hacemos es falso. Algo así, ¿no? Como todo lo que hacemos no es la. Cómo somos artistas, ¿no? Bufones de los Los hospitales. bufones De los de la hospitales. clínica, de la O sea, clínica a la investigación, ¿cómo salta el bufón?
Cualquiera que nos escuche o que escuche esta conversación, que Del por suerte bufón no al van a ser metaanálisis. millones de personas, no van a ser millones de personas, diría que es lo lindo. Y fíjense lo masoquista que somos, que en realidad lo que hacemos, más allá de la investigación, la clínica y cuidar a enfermos, es apasionante. Que es algo que no solemos decir a los estudiantes de medicina. Cosa aborrecible es escuchar a colegas más veteranos que los que recién entran, tirarle para, ay, sí, la guardia, no sé qué, todo está mal, ¿no? Todo es mal, esto es todo joda, no sé qué. Pero en realidad la medicina es fascinante y no es la ciencia fascinante, aunque lo es, porque la medicina no es ciencia dura, no, es cuidar enfermos y aprender a hacerlo es algo realmente muy desafiante y muy interesante de construir esas historias. Capaz que ese es uno de los títulos. Cómo construir la historia de lo que hacemos. No sé, se escuchan ofrecimientos, ofertas de título para esta conversación. ChatGPT. Óyete esta charla y sácame Escuchate un esta título. charla. Ahí está. Son unos pelotudos. Así, se te dice ChatGPT. Te contesta hasta en el lenguaje y en el dialecto de cada lugar. Estimados, ha sido un placer la tarde. Vamos a ver si otro día alguno me anima un poco más. Gracias por ser artistas. Pregunta otra cosa. Pregunto otra Claro. cosa, sí, sí. Les mando un abrazo. Vale, Igualmente. chao.